Bienvenidos a la segunda parte del tema 13, explotación. En la primera parte vimos el concepto de interacción de explotación, algunos ejemplos de explotaciones, como por ejemplo ciclos de vida de algún parásito. Vimos también el concepto de parasitoide y de en qué consistía esta interacción. Algunas adaptaciones para la explotación, por ejemplo la forma de los picos o cómo era el estómago de los rumiantes. Y también vimos algunas defensas de las presas frente a los depredadores, por ejemplo las señales químicas para detectar depredadores, la coloración críptica, defensas químicas, las formas crípticas, la coloración destellante, la coloración aposemática, las corazas, los gritos. También vimos el mecanismo de la saciedad del depredador. Y ahora nos vamos a plantear un concepto importante, interesante, que es el grado de especificidad que tiene la presa y el depredador o el hospedador y el parásito. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente, si acudimos al diccionario, algo generalista sería, digamos, algo, en el caso del diccionario nos viene una profesión que domina un amplio campo de conocimientos. En la ecología, un depredador generalista sería aquel que puede consumir presas de un amplio abanico de especies distintas. Mientras que un depredador especialista lo que haría es alimentarse de unas pocas especies o incluso de una única especie de presa. En el caso de las interacciones entre hospedador y parásito, la evolución, la coevolución entre ambos ha hecho que esta relación suele ser muy específica, es decir, normalmente estamos hablando de un parásito y una única especie de hospedador. Bueno, cuanto más específico sea esta relación, esta interacción de explotación, mayor influencia va a tener el tamaño de una de las poblaciones, ya sea de la presa o del depredador, sobre el tamaño de la otra población. Imaginaos que un depredador especialista se alimenta de una única especie de presa, por ejemplo el lince ibérico del conejo. Si la población de conejo disminuye, eso tiene que verse reflejado en el tamaño poblacional del lince. ¿Cómo? Pues disminuyendo la población del lince. Si la población de lince disminuye, en principio, la presa tendrá menos depredación y por tanto tenderá a aumentar su tamaño poblacional. Bueno, esta relación tan fuerte, tan específica entre ambas especies, la podemos relacionar o la podemos modelizar a través de las matemáticas. Existe un modelo que es el modelo de Lotka-Volterra. Nuevamente estos dos matemáticos desarrollaron un modelo. Ya vimos el modelo de interacción por competencia interespecífica. Ahora vamos a ver el modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. Si nosotros, por ejemplo, representamos, imaginaos que representamos en el eje X el tiempo y representamos, por ejemplo, la población de liebres a lo largo de las décadas. En este caso vamos a hablar de la liebre americana. Y vamos a asumir que tiene una serie de variaciones cíclicas en su tamaño poblacional a lo largo del tiempo. Estamos hablando aquí, en este caso estaríamos hablando del tamaño de la población. Recordar que esto sería la liebre americana, que es Lepus americanus. Lo voy a poner aquí abajo. Lepus americanus. El género Lepus es el de las liebres. Bueno, ¿qué le ocurriría en este caso a la población de lince? En este caso hablamos de lynx, os voy a poner aquí también abajo, Lynx canadensis. Pues en este caso el lince americano reaccionaría también la población, el tamaño de población, a ese cambio de una forma más o menos parecida al cambio que estamos viendo en la población de liebre. Pero fijaros que no es exactamente al mismo ritmo. Veis que, digamos que hay una cierta desfase en esos picos entre la población de presa y de depredador. Esto mismo podría ocurrir para una relación entre un parásito
y su hospedador. Bueno, pues a través del modelo de Lotka-Volterra podemos modelizar esto matemáticamente. Fijaros. Vamos a intentar representar. Si nosotros analizamos la velocidad de crecimiento, en este caso voy a poner H sería hospedador, pero podría ser la presa, perfectamente. ¿Vale? El modelo vale exactamente igual. Podemos matemáticamente determinar a través de la tasa de incremento per cápita de este hospedador y teniendo en cuenta el tamaño, el número de individuos de esa población de hospedadores, podríamos modelizar el crecimiento de la población de esos hospedadores. ¿Qué ocurre? Que aquí tendríamos que frenar esa velocidad de crecimiento teniendo en cuenta la tasa de depredación o la tasa de parasitismo multiplicado por el tamaño del hospedador y por el tamaño de la población de parásitos o de depredadores. De esta forma, este factor de aquí frenaría el crecimiento poblacional del hospedador o de la presa. Fijaros que a mayor abundancia de depredadores o de parásitos, esto se hace más grande, este factor de aquí, todo este factor se hace más grande, por tanto más negativo, y la velocidad de crecimiento del hospedador o de la presa se frena. Hasta aquí, bueno, tiene sentido el modelo, ¿no? Vamos a ver qué ocurriría con el parásito. Perdón, aquí he puesto, me ha faltado poner el tiempo, ¿vale? Aquí estaría igual, el tiempo. P sería el parásito, pero también podría ser el depredador, exactamente igual. ¿Cómo modelizamos esta velocidad de crecimiento? Bueno, pues básicamente tendríamos que tener un factor, una tasa en este caso, C, llamada C, que sería la tasa de conversión de la biomasa de hospedadores o de presas en depredador o en parásito. Es decir, con qué eficacia va a transformar esos organismos que está consumiendo o que está parasitando en propia biomasa de parásito o de depredador. Y eso a su vez se multiplicaría por todo esto, que sería básicamente un factor de conversión que nos indicaría que a mayor presencia de tanto de hospedadores como de parásitos o de presas como de depredadores, a mayor abundancia hay mayor interacción entre ellos y por tanto habrá mayor tasa de parasitismo o de depredación y por tanto aumentaría la dinámica, la velocidad de crecimiento de esta población. Pero eso hay que frenarlo teniendo en cuenta básicamente la tasa de mortalidad que tiene ese parásito o ese depredador y eso, claro, lógicamente, por el tamaño que tiene la población de parásitos o de depredadores. Es decir, que este factor de aquí frenaría la velocidad de crecimiento del parásito o del depredador, que estaría aquí representada. Bueno, hasta aquí básicamente sería relativamente sencillo de modelizar. Nos damos cuenta que en ambas ecuaciones, para el hospedador, el aumento de parásitos supone un freno a su velocidad de crecimiento, mientras que en el caso de la velocidad de crecimiento del parásito o del depredador, una disminución de presas o de hospedadores también supondría un freno a la velocidad de crecimiento de esta población de parásitos o de depredadores. Claro, si nos vamos aquí arriba, a esta ecuación, y ponemos una situación en la cual
los depredadores o los parásitos, su tamaño poblacional es igual a 0, ¿qué ocurre en ese caso? Fijaros en esa ecuación, si sustituimos n sub p por 0, todo este factor de aquí vale 0. Luego la velocidad de crecimiento del hospedador o del parásito, de la presa sería igual a esto. Es decir, esto que tenéis aquí es un modelo de crecimiento, efectivamente, exponencial. En ausencia del parásito o del depredador, el hospedador o la presa crecen de forma exponencial. En el caso de abajo, si el tamaño de la población del hospedador o de la presa es igual a 0, sustituimos aquí por 0, todo esto de aquí sería 0 y fijaros, lo que nos ocurre en este caso es que la dinámica de crecimiento del parásito o del depredador seguiría, fijaros, un modelo de crecimiento, de decrecimiento en este caso, porque es negativo, exponencial. En este caso, la población, en ausencia de presas o de hospedadores, decrecería exponencialmente. Bueno, este es básicamente el modelo Lotka y Volterra para la depredador presa o hospedador parásito. Si representamos los tamaños poblacionales de las dos especies que están interaccionando a lo largo del tiempo, lo que obtenemos, aplicando ese modelo que hemos visto arriba, si este es el tiempo y este es el tamaño de las poblaciones que están interaccionando, vamos a imaginar que esto es la población del depredador o del parásito, ya sabéis, es exactamente lo mismo. La población de la presa seguiría algo así. Tiene un cierto desfase. Cuando va aumentando el tamaño del depredador, de su población, hay mayor número de interacciones de depredación y por tanto mayor consumo de presas y su tamaño poblacional disminuye. Según va disminuyendo el tamaño de la población de presa, lo mismo le sucede a la población de depredador. Según disminuye la población de depredador, hay menos tasa de depredación y aumenta el tamaño de la presa. Al aumentar el tamaño de la presa, hay más alimento disponible y así sucesivamente. De tal forma que hay una oscilación en los tamaños poblacionales, lo que pasa con un cierto desfase entre las dos poblaciones. Ahora os planteo un reto, una pregunta. Yo he representado aquí el tiempo y la variación del tamaño de las poblaciones, de la presa y del depredador, asociados a ese cambio en el tiempo. Pero ¿qué ocurre si representamos gráficamente en el eje X, por ejemplo, el tamaño poblacional de la presa y en el eje Y el tamaño poblacional del depredador? ¿Qué representación gráfica encontraríamos aquí, en esta figura? Ahora podéis darle al pause al vídeo y en un papel intentéis pensar cómo sería la representación gráfica de esa figura. Bueno, básicamente lo que encontraríamos sería algo parecido a esto. Podríamos incluso darle sentido de giro a esta figura. Sería algo así. Básicamente lo que está ocurriendo es que si disminuye
Imaginaos que las presas aumentan. Si aumentan, es decir, en el eje X está aumentando el tamaño de la población de presas, hay mayor alimento disponible para el depredador y eso va a hacer que su población aumente. Pero al aumentar la población del depredador, la población de las presas disminuye. Si disminuye la población de las presas, disminuye la de depredadores. Bueno, si juntáis estos vectores en cualquier punto del espacio, os daréis cuenta que al final lo que estamos obteniendo es la suma o el sumatorio de vectores. En cada uno de los puntos donde estemos, aquí por ejemplo tendríamos un tamaño poblacional de presa pequeño y una de depredador relativamente alto, pero como ya hay menos presas, al final el depredador va a disminuir su tamaño y como consecuencia va a aumentar el de las presas. Sumatorio de vectores nos daría este sentido de giro. Y aquí algo parecido, pero al revés. Sería este sentido de giro. Y de esa forma obtenemos esa forma en la figura. Para no aburrirnos mucho más, vamos a ir terminando el tema 13 de interacciones con un concepto muy interesante en ecología, que es el concepto de refugio. Uno intuitivamente puede pensar en un refugio, pues imaginaos, por ejemplo, ese conejo que está huyendo del lince y se refugia en una madriguera, por ejemplo, ¿no? Un agujero en el suelo donde el animal se puede introducir y quedar a salvo del depredador. Eso sería un refugio espacial, un refugio físico, también podría ser un refugio, subirse a un árbol y quedar, digamos, a salvo de ese potencial depredador terrestre, ¿no? También podría ser un refugio lanzarse al agua cuando el depredador te va a atacar, por ejemplo. Esos son refugios espaciales. Pero en ecología también hay otro tipo de refugios de las presas frente a los depredadores, como pueden ser los refugios de grupo, es decir, las manadas de animales, esos grandes herbívoros que vemos en los documentales, que se agregan, se agrupan unos con otros y de esa forma hay una defensa grupal frente al depredador. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, en un cardumen de peces que actúan, digamos, en grupo, se mueven todos al unísono y de esa forma, pues, tienen más probabilidades de salir indemnes de un ataque de un depredador. Hay otros mecanismos de refugio, como hemos visto ya la saciedad del depredador, que vimos en las chicharras en la parte anterior de este tema. También existe ese mecanismo de saciedad del depredador en los vegetales, en las especies de plantas. Por ejemplo, existe los años beceros que se llaman, cuando las poblaciones de una especie de una planta producen gran cantidad de semillas, gran producción de semillas, de tal forma que los depredadores, los animales que se consumen esas semillas, consumen una parte de las semillas, pero otra gran parte de ellos, de esas semillas, quedan sin depredar y a partir de ahí surgirán plantas que darán pues, o mantendrán el tamaño de la población. El mismo tamaño de un animal es una forma de refugio. Pensar en un elefante, por ejemplo, un gran tamaño corporal, supone una defensa frente a potenciales depredadores. O incluso el comportamiento. Hay animales que son capaces, a través de sus movimientos o de estirar el cuerpo o arquear el cuerpo, parecer más grandes de lo que realmente son para imponer al depredador un cierto miedo y que de esa forma no le ataque. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas larvas de insectos que adquieren posiciones de este estilo. Fijaros, la posición que se denomina del escorpión ocurre en algunas larvas de insectos que adquieren esta forma cuando normalmente tienen este aspecto estirado y de esta forma cuando tienen un depredador delante parecen más grandes, más voluminosos y hasta cierto punto se defienden de ese posible depredador. Ahora vamos a ver un caso muy curioso de refugio para una especie vegetal.
Fijaros, en el siglo XIX, en Australia, los australianos introdujeron esta especie de planta que os pongo aquí, Opuntia stricta. Opuntia stricta es una planta procedente de América, es una cactácea, un cactus, que aquí también tenemos género Opuntia, son las chumberas, famosos higos chumbos. Pues esta planta la introdujeron con fines ornamentales. ¿Qué ocurrió? Que en Australia se extendió, incrementó sus poblaciones brutalmente y se convirtió en una especie exótica invasora, causando graves daños a la economía del país y a los ecosistemas de Australia. ¿Qué ocurrió? Pues que muchísimas fincas, sabéis que en Australia pues hay grandes fincas muy extensas, con ganadería, pues quedaron totalmente inutilizadas porque esta planta, que está toda llena de pinchos, pues creció en unas grandes abundancias, grandes densidades, e impedía al ganado pastar. Y no tenían, digamos, una solución para poder controlar la población de esta especie. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pasado una serie de años, lo que hicieron es introducir un insecto cuyas larvas se alimentan de Opuntia. Es una especie que en su área nativa, de origen, ha coevolucionado con Opuntia y digamos que es uno de los factores que ayuda a controlar las poblaciones de Opuntia en sus poblaciones nativas, ¿no? En América. Pero en Australia, Opuntia al principio no tenía ningún tipo de depredador, de herbívoro que pudiera acabar con la especie e incrementó sus poblaciones de forma brutal. ¿Qué hicieron? Pues introdujeron a esta especie, a Cactoblastis cactorum, que lo que hace es depositar los huevos en las palas de Opuntia y las larvas lo que hacen es alimentarse de la pala, del interior de la pala, y poco a poco se va alimentando de sus tejidos internos y acaba con la planta. De esta forma, en unos pocos años, consiguieron disminuir drásticamente la superficie ocupada por Opuntia stricta en Australia. De hecho, para que os deis cuenta del grado de invasión al que llegó Opuntia stricta en Australia, se calcula que aproximadamente 24 millones de hectáreas fueron colonizadas por Opuntia stricta. Esto, bueno, esta cifra igual no os dice nada, pero Opuntia ocupó, para que os hagáis una idea, una superficie equivalente a la mitad de España. Es decir, fijaos la cantidad o la abundancia a la que llegó esta especie. Y Cactoblastis lo que hizo es controlar estas poblaciones. Pero en algunas zonas de Australia, Opuntia sigue existiendo y sigue existiendo porque ha encontrado un refugio en aquellas zonas con alturas superiores a entre 600 y 900 metros, ahí dependiendo de la zona. A partir de esa altura, este insecto no es capaz de controlar a Opuntia. Entonces, a partir de esas alturas, Opuntia sigue siendo una zona donde puede crecer y, por tanto, un refugio para la especie. Y también en suelos pobres en nutrientes, Opuntia también encuentra refugio frente a Cactoblastis. Por tanto, ahí tendríamos también un ejemplo de refugio de esta especie. ¿Ok? Si buscáis por curiosidad en internet la historia de estas dos especies, encontraréis fotos históricas de este estilo, como la que os pongo aquí, donde se ve en este caso una finca, donde se ha introducido a este insecto para controlar Opuntia. Todo esto que se ve por aquí son las palas de Opuntia, ya las plantas muertas como consecuencia de la acción de la chinchilla que llaman aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea del grado de colonización al que habían llegado algunas zonas. Fijaros, esta imagen es la misma que hemos visto antes, pero antes del control poblacional. Fijaros, es esta misma de aquí, después de introducir a este invertebrado. De hecho, los australianos le dan tanta importancia a Cactoblastis que tienen un monumento dedicado a este insecto y una especie de museo eh, indicando lo que habían conseguido lograr con este control. Esto es un control biológico
de una especie, en este caso, exótica e invasora. Invasora porque causa daños ecológicos y en este caso también económicos a este país. Bueno, aquí os dejo también para que tengáis disponible la bibliografía que he utilizado para preparar el tema. Y ya sabéis, como siempre, cualquier duda o comentario, pues me lo mandáis por email o concertamos una tutoría para aclarar dudas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un saludo.